Me entregué a mi primo, fue mi primera vez. Desde que era pequeña, pasaba casi todos mis fines de semana en la casa de mi tía. Ella siempre tenía la costumbre de reunir a toda la familia, cocinar platos que llenaban la casa de aroma y hacer de cada domingo un día especial. Entre todas esas reuniones familiares, siempre había alguien que lograba hacerme reír más que nadie. Mi primo Daniel. Él era un par de años mayor que yo, y desde niños tuvimos una conexión distinta. Éramos cómplices en todo. Mientras los adultos conversaban, nosotros nos escapábamos al patio a jugar, a inventar historias o simplemente a mirar las estrellas recostados en la hierba. En esos tiempos, no existía ninguna otra intención, más que la de disfrutar, pero también había días que mi primo se pasaba de listo y me robaba un beso, cosa de niños. Con el tiempo, la vida nos fue llevando por caminos diferentes. Mis padres se mudaron a otra ciudad cuando yo tenía 14 años, y aunque al principio hablábamos por teléfono y mensajes, poco a poco dejamos de hacerlo. No hubo peleas, simplemente la distancia y los años hicieron lo suyo. Cada uno continuó su vida y nuestros caminos se separaron por más de una década. Yo nunca olvidé esos días felices en la casa de mi tía. A veces, cuando me sentía sola, recordaba las risas con Daniel, las tardes jugando, a veces abrazados, incluso lo que nos quedábamos dormidos juntos. Era un recuerdo cálido, como una fotografía en la memoria que se niega a borrarse. El tiempo pasó y un día recibí una llamada inesperada de mi tía. Con su voz llena de alegría me dijo: hija, Daniel regresa al pueblo. Ha estado muchos años trabajando fuera, pero dice que quiere volver por un tiempo. Vamos a hacer una reunión familiar. Tienes que venir. En ese instante sentí algo que no sabía explicar: emoción, nervios, una pequeña nostalgia. No lo veía desde hacía más de 10 años. Acepté sin pensarlo mucho y marqué la fecha en el calendario. Cuando llegó el día, fui temprano a la casa de mi tía. Todo seguía casi igual, el portón de madera con la pintura un poco gastada, las bugambillas trepando por las paredes, y ese aroma a guiso que siempre me transportaba a la infancia. Al entrar, escuché risas y voces conocidas. Ahí estaba toda la familia, reunida una vez más. Y en medio de todos, lo vi a él. Daniel había cambiado mucho, pero a la vez seguía teniendo esa mirada tranquila que recordaba. Su cabello estaba un poco más corto. Llevaba una barba bien cuidada y una sonrisa amplia. Cuando me vio, dejó el vaso que tenía en la mano y caminó directo hacia mí. No puede ser, dijo con una mezcla de sorpresa y emoción. Mira quién volvió. Antes de que pudiera responderle, me abrazó fuerte. No era un abrazo cualquiera, era de esos que hacen que el tiempo desaparezca y todo se sienta familiar otra vez. Yo reí nerviosa, sin saber muy bien qué decir. Me entregué a mi primo, fue mi primera vez. Desde que era pequeña, pasaba casi todos mis fines de semana en la casa de mi tía. Ella siempre tenía la costumbre de reunir a toda la familia, cocinar platos que llenaban la casa de aroma y hacer de cada domingo un día especial. Entre todas esas reuniones familiares, siempre había alguien que lograba hacerme reír más que nadie. Mi primo Daniel. Él era un par de años mayor que yo, y desde niños tuvimos una conexión distinta. Éramos cómplices en todo. Mientras los adultos conversaban, nosotros nos escapábamos al patio a jugar, a inventar historias o simplemente a mirar las estrellas recostados en la hierba. En esos tiempos, no existía ninguna otra intención, más que la de disfrutar, pero también había días que mi primo se pasaba de listo y me robaba un beso, cosa de niños. Con el tiempo, la vida nos fue llevando por caminos diferentes. Mis padres se mudaron a otra ciudad cuando yo tenía 14 años, y aunque al principio hablábamos por teléfono y mensajes, poco a poco dejamos de hacerlo. No hubo peleas, simplemente la distancia y los años hicieron lo suyo. Cada uno continuó su vida y nuestros caminos se separaron por más de una década. Yo nunca olvidé esos días felices en la casa de mi tía. A veces, cuando me sentía sola, recordaba las risas con Daniel, las tardes jugando, a veces abrazados, incluso lo que nos quedábamos dormidos juntos. Era un recuerdo cálido, como una fotografía en la memoria que se niega a borrarse. El tiempo pasó y un día recibí una llamada inesperada de mi tía. Con su voz llena de alegría me dijo: hija, Daniel regresa al pueblo. Ha estado muchos años trabajando fuera, pero dice que quiere volver por un tiempo. Vamos a hacer una reunión familiar. Tienes que venir. En ese instante sentí algo que no sabía explicar: emoción, nervios, una pequeña nostalgia. No lo veía desde hacía más de 10 años. Acepté sin pensarlo mucho y marqué la fecha en el calendario. Cuando llegó el día, fui temprano a la casa de mi tía. Todo seguía casi igual, el portón de madera con la pintura un poco gastada, las bugambillas trepando por las paredes, y ese aroma a guiso que siempre me transportaba a la infancia. Al entrar, escuché risas y voces conocidas. Ahí estaba toda la familia, reunida una vez más, y en medio de todos, lo vi a él.
Daniel había cambiado mucho, pero a la vez seguía teniendo esa mirada tranquila que recordaba. Su cabello estaba un poco más corto. Llevaba una barba bien cuidada y una sonrisa amplia. Cuando me vio, dejó el vaso que tenía en la mano y caminó directo hacia mí. No puede ser, dijo con una mezcla de sorpresa y emoción. Mira quién volvió. Antes de que pudiera responderle, me abrazó fuerte. No era un abrazo cualquiera, era de esos que hacen que el tiempo desaparezca y todo se sienta familiar otra vez. Yo reí nerviosa, sin saber muy bien qué decir. ¿Sabes qué es lo más loco?, preguntó de repente, que cuando te vi entrar a la casa de mi mamá el otro día, por un momento sentí que todo volvió a empezar, como si los años no hubieran pasado. Yo lo miré, algo sorprendida por su sinceridad. A mí me pasó algo parecido, admití. Fue raro, pero bonito. Él giró hacia mí y me sostuvo la mirada. No dijo nada más. No hizo falta. En esos segundos, el viento sopló suave, moviendo mi cabello y trayendo consigo el aroma de los campos. Era una escena simple, pero intensa. Después de ese día, empezamos a vernos más seguido. Algunas tardes me pasaba a buscar para tomar café en una pequeña cafetería cerca de la plaza. Otras veces me acompañaba a hacer compras, solo para seguir hablando. Nos reíamos mucho. Él conocía mis gestos, mis reacciones, y yo conocía los suyos. No teníamos que esforzarnos por encajar. Simplemente lo hacíamos. Lo que empezó como un reencuentro inocente, se transformó poco a poco en algo más profundo. Había una tensión suave, casi invisible, que se sentía cuando nuestras manos rozaban por accidente al caminar, o cuando se quedaba, mirándome unos segundos más de lo normal. Una tarde de lluvia, decidimos refugiarnos en el porche de la casa de mi tía. El cielo estaba gris y las gotas golpeaban fuerte el techo de zinc. Él me ofreció una manta y nos sentamos en el suelo, apoyados en la pared. Yo temblaba un poco por el frío, y sin decir nada, se acercó más para cubrirme mejor. Sentí el calor de su cuerpo tan cerca que tuve que contener el temblor que me recorrió. A veces pienso que la vida nos hace volver a los lugares donde dejamos cosas pendientes, dijo, con voz baja y suave. ¿Y tú crees que nosotros dejamos algo pendiente?, pregunté casi en un susurro. Él me miró y aunque no respondió con palabras, sus ojos dijeron más que cualquier frase. Era como si el tiempo nos hubiese llevado por caminos distintos solo para traerlos de vuelta a ese instante. Esa noche, cuando me fui a casa, me sentía confundida, pero al mismo tiempo tranquila. No había pasado nada más allá de miradas, palabras y pequeños gestos, pero sentía que algo fuerte estaba creciendo entre los dos. Empecé a soñar con él, a recordar cosas que nunca había olvidado del todo. No era una pasión descontrolada, era un cariño que había estado dormido durante años y que ahora se despertaba lentamente, con calma y fuerza. Los fines de semana se convirtieron en nuestro ritual. Sin planearlo, coincidíamos en la casa de mi tía. Tomábamos café en la cocina, hablábamos de la vida, de nuestros miedos, de lo que habíamos aprendido estando lejos. Y mientras más hablábamos, más me daba cuenta de que ya no era el niño con el que compartí mi infancia, era un hombre con el que empezaba a imaginar un futuro. Esa idea me daba miedo, pero también me hacía sonreír. Los días siguieron pasando y esa conexión entre Daniel y yo se volvió más evidente. No necesitábamos decir nada para que todo el mundo notara cómo brillaban nuestros ojos cuando estábamos juntos. Mi tía, siempre observadora, empezó a hacer pequeños comentarios. Ustedes dos otra vez juntos. Pareciera que el tiempo no hubiera pasado, decía con una sonrisa, sin sospechar la verdad que se escondía detrás de esas palabras. Aunque todo parecía perfecto, dentro de mí se estaba formando una tormenta. Sabía que no era fácil. Éramos primos, habíamos crecido prácticamente como hermanos. La sociedad no siempre entiende ni acepta relaciones así. Había noches en las que me quedaba despierta, preguntándome si valía la pena arriesgar tanto por un sentimiento que recién empezaba a florecer. Una tarde, mientras paseábamos por el campo, detrás de la casa de mi tía, decidí hablar. El cielo estaba claro, el viento suave y las montañas parecían escucharnos. Daniel, dije, deteniéndome. Tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros. Él se volvió hacia mí con una expresión serena, como si ya esperara esa conversación. Él respondió. Yo también lo he estado pensando. Esto no es un juego en continuo. No somos adolescentes confundidos. Somos adultos. Y lo que siento por ti no es una emoción pasajera. Daniel dio un paso más cerca. Tampoco es pasajero para mí. No sé en qué momento empezó a crecer de nuevo, pero lo hizo, y cada día que paso contigo lo confirma. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de lo que implicaba lo que estábamos a punto de decidir. Pero no podemos ignorar lo que somos, dije. Somos primos, la gente va a hablar, a juzgar. Tal vez nuestra propia familia no lo entienda. Él me miró con esos ojos que conocía desde siempre, pero que ahora parecían tener un brillo distinto. Yo no quiero esconder lo que siento, dijo con firmeza. Sé que no será sencillo, pero ¿desde cuándo lo sencillo vale más que lo verdadero?
Esas palabras me golpearon con fuerza. Había pasado días enteros tratando de ponerle razón a lo que era, en esencia, un sentimiento profundo, y la verdad era que no quería alejarme de él. Esa tarde nos sentamos, bajo un árbol que había visto, incontables veranos y conversaciones nuestras desde que éramos niños. Daniel tomó mi mano, y por primera vez, no la soltó. Si en algún momento esto se vuelve demasiado difícil para ti, dijo, lo entenderé. Pero si tú estás dispuesta a luchar, yo también lo estoy. Lo miré fijamente y sentí una calma que no había sentido en semanas. No quiero huir de esto, confesé. Quiero vivirlo, aunque el mundo no lo entienda. No fue fácil al principio. Decidimos contarle primero a mi tía. Ella se quedó en silencio unos segundos cuando se lo dijimos, como si estuviera procesando cada palabra. Luego respiró hondo y dijo, si se quieren de verdad, tienen que hacerlo bien, con respeto, con madurez. Yo los vi crecer juntos. Nunca imaginé esto, pero tampoco voy a ponerme en medio de su felicidad. Sus palabras fueron como un abrazo. Sus palabras fueron como un abrazo. No todos lo aceptarían con tanta naturalidad, pero su apoyo era un comienzo. Poco a poco, empezamos a contarle a otras personas cercanas. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con incomodidad, pero también hubo quienes nos dijeron simplemente, si se aman, no se escondan. No era necesario convencer al mundo entero. Bastaba con que nosotros supiéramos la verdad de lo que sentíamos. Un año después, la relación se había fortalecido más de lo que imaginé. No era un romance impulsivo, sino algo construido con paciencia, cuidado y complicidad. Caminábamos de la mano sin escondernos. Compartíamos cenas familiares. Hacíamos planes para el futuro. Lo que antes era una duda silenciosa se convirtió en una certeza compartida. Recuerdo especialmente una tarde de verano. Estábamos sentados frente al río, el mismo en el que jugábamos de niños. Daniel tomó mi rostro con suavidad y dijo, ¿sabes por qué estoy seguro de esto? ¿De qué? Pregunté. De nosotros. Porque desde que tengo memoria, tú has estado en mi vida. Solo que ahora, ya no como un recuerdo bonito, sino como mi presente. No pude evitar sonreír. Era la misma voz que me contaba historias cuando éramos pequeños, pero ahora hablaba con la fuerza de alguien que ama de verdad. Esa tarde no necesitó promesas grandilocuentes ni gestos exagerados. Bastó con nuestras miradas, con la paz de saber que elegimos caminar juntos. Sí, éramos primos. Sí, no todos lo entenderían, pero también éramos dos personas adultas, libres, que decidieron transformar un lazo de infancia en una historia de amor adulta, sana y valiente. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Daniel me tomó de la mano y susurró, ahora sí, esta vez no pienso soltarte. Yo cerré los ojos y apoyé mi cabeza en su hombro. Después de tanto tiempo, no había confusión ni miedo. Solo amor. Yo sé que está mal, pero ¿qué puedo hacer? ¿Y tú qué hubieras hecho en mi lugar? Lo estaré leyendo en los comentarios.